comenzaría diciéndoles que la credibilidad, la capacidad de un funcionario de influir en el pensamiento de otros, de formar opinión, el opinar mismo, descansan en su honorabilidad. Esa honorabilidad se refiere al respeto que la persona merece por su vida decorosa, por su capacidad, por su buen juicio, pero sobre todo por su probidad. Cuestionar la probidad de un funcionario es válido. Todo funcionario está obligado a rendir cuentas, pero cuestionar la probidad sin fundamento y con ánimo de hacer daño es delinquir contra la honorabilidad del funcionario. El señor Rodríguez me ha vinculado públicamente con presuntas irregularidades en el manejo del FECEP. Las únicas entidades facultadas, tanto para auditar el manejo de las cuentas públicas como para investigar el delito, tienen ya una posición institucional. Esas instituciones me desvinculan de cualquier reproche relacionado con el FECEP. En ninguna de las entidades, ni en la Fiscalía General de la República, ni en la Corte de Cuentas, existe ningún reparo en mi contra. Por lo tanto, las aseveraciones hechas por el señor Rodríguez carecen de cualquier sustento de verdad. ¿Por qué no he aceptado el debate? Si yo acuso a alguien de cometer un homicidio, no le voy a pedir que venga a una entrevista a defenderse o a que debatamos si cometió o no el homicidio, sino que voy directamente a tribunales. Y si lo acuso falsamente, me expongo a una contradenuncia. El señor Rodríguez basa sus acusaciones en una auditoría del Banco Central. Sin duda, una institución muy prestigiosa, pero solo la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República están facultadas por ley para auditar el manejo de las cuentas públicas o para investigar el delito respectivamente. Y en ninguna de esas instituciones hay señalamientos en contra mía. El Banco Central puede hacer cualquier tipo de estudio sobre cualquier requerimiento que le encomiende el presidente de la República, pero sus funciones están vinculadas a la macroeconomía, no están en la minucia. En la ley del Banco Central, su actividad está ligada al manejo de la política monetaria, pero estamos en un país dolarizado. Y entre las funciones del Banco Central también está la regulación del flujo monetario, cosa que también hace la Superintendencia del Sistema Financiero. La única función del Banco Central ahora es prácticamente establecer los índices macroeconómicos, pero no puede entrar el Banco Central a hacer un análisis financiero sobre la ejecución de ningún fideicomiso, aun cuando el fondo lo haya aportado el Estado, porque eso es propio de la Corte de Cuentas. El señor Rodríguez, cuando afirma que hace descansar sus opiniones en torno al FECEP en la auditoría del Banco Central, equivale a decir que se apoya en un documento que es ilegal, no idóneo, no pertinente, que carece de objetividad. A esto se le denomina en ciencia contable como un procedimiento convenido. Ningún juez puede darle ninguna credibilidad a ese informe. Ningún juez puede deducir una responsabilidad en base a un informe del Banco Central. El informe no es indicio de nada. Las únicas instituciones que legal y constitucionalmente están legitimadas para hacerme algún reparo son la Fiscalía y la Corte de Cuentas, en lo penal y en lo administrativo. Y no existe ningún reparo en contra mía en esas instituciones. ¿Por qué creo yo que Marcos Rodríguez basa sus acusaciones en una auditoría del Banco Central y no en el examen especial de Corte de Cuentas que ya se me hizo en el 2014? Porque la facultad de la Corte de Cuentas para investigarme había concluido. Y el examen especial, que no obstante que había caducado ya, el examen especial que encomendaron a Rosalío Toches no arrojó ningún señalamiento en mi contra, ni administrativo, ni mucho menos patrimonial. La iniciativa de ley que creó el fideicomiso se dio en diciembre del 2004. El primer gobierno del FMLN inició la persecución contra mí a raíz del aviso que di en la Fiscalía en febrero del 2014 sobre un accidente en el Redondelma Ferrer. Para entonces habían transcurrido casi 10 años desde el inicio del FECEP. No obstante, a pesar de que habían transcurrido 10 años,
el 30 de mayo del 2014 la Corte de Cuentas me notificó que hacía un examen especial del FECEPE. Yo le respondí al presidente de la Corte de Cuentas, para entonces Joel Valiente, que de acuerdo a su normativa ya había pasado más de 10 años. Sin embargo, no obstante, dije que respondería a los 6 hallazgos que me presentaba. 8 meses después, el 16 de octubre del 2014, y a raíz de mi insistencia, recibí nota del presidente Joel Valiente notificándome que no me encuentro comprendida en la nómina de funcionarios actuantes señalados en el informe de auditoría. Es importante señalar que ninguno de los hallazgos del examen especial me señala a mí ni administrativa ni patrimonialmente. El FECEPE, quiero contarles, es una política pública que para el desarrollo de sectores productivos estratégicos que favorecieran la atracción de inversión, el aumento de exportaciones, la generación de empleo. Esta política emanó del gabinete económico del presidente Saca, donde estaban ahí la presidenta de CONADEI, que era yo, el secretario técnico, el ministro de Hacienda, la ministra de Economía y el presidente del Banco Multisectorial de Inversiones. Este fideicomiso se creó a raíz de la fuga masiva de empleos que se produjo en el sector textil de El Salvador a raíz de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, que invadió el mercado de los Estados Unidos con prendas de vestir. El gabinete económico del gobierno entonces contrató a los consultores Birnbaum, Short y Walter Williams para preparar un plan táctico y estratégico para el sector textil en El Salvador, e hicieron también recomendaciones sobre el desarrollo de otros sectores estratégicos. El FECEPE se creó por decreto legislativo 565 en diciembre de 2004 y su objeto, como dije, era brindar apoyo temporal para asegurar el establecimiento e inicio de operaciones e inversiones en sectores productivos estratégicos. El FECEPE tiene un reglamento aprobado por decreto ejecutivo con enmiendas. El reglamento creaba un comité calificador que era el encargado de analizar las solicitudes que presentaban las empresas, de cotejarlas con la normativa aplicable y determinar los beneficios para el país de las inversiones para luego aprobarlas o no. El fideicomiso era administrado por el Banco Multisectorial de Inversiones en su calidad de fiduciario. El Ministerio de Economía, en su calidad de fideicomitente, era el encargado de hacer las requisiciones de fondos al Ministerio de Hacienda. El Estado alimentaba el fondo según el éxito en atraer empresas estratégicas. Es importante mencionar que yo no administraba el fondo, ni tenía a mi disposición el fondo, sino que este era administrado por el Banco Multisectorial. El comité calificador se crea para determinar si una empresa cumple o no con un perfil de sector estratégico bajo criterios estrictamente técnicos. Quiero volver a la razón por la cual estamos aquí esta tarde. Estamos acá debido a los señalamientos del señor Marcos Rodríguez contra mi persona, contra mi honorabilidad. Señalamientos que él ha hecho sin fundamento y que me han vinculado públicamente con presuntas irregularidades en el manejo de un fideicomiso. Las únicas entidades facultadas, tanto para auditar el manejo de las cuentas públicas como para investigar el delito, tienen ya una posición institucional. Y había dicho que esas instituciones me desvinculan de cualquier reproche relacionado con el FECEPE. Y en ninguna de las entidades, ni en la Fiscalía General de la República, ni en la Corte de Cuentas, existe ningún reparo de mi contra. Por lo tanto, las aseveraciones hechas por el señor Rodríguez carecen de cualquier sustento de verdad. ¿Y la acusación contra Marcos Rodríguez? ¿Documentos?